Ante la injusticia, ¿miras hacia otro lado? El silencio ante la injusticia es un problema que debería inquietarnos a todos. Conversamos sobre mirar convenientemente hacia el otro lado entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu servidor Gerson García sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Play y también información adicional en radiomoody.org. Desde que el Papa Francisco abrió los archivos históricos del papado de Pío XII, algunos historiadores se han lanzado a esclarecer uno de los más polémicos periodos en la historia del catolicismo reciente. Pío XII, cuyo proceso de beatificación parece haberse detenido indefinidamente, es el papa acusado de guardar silencio ante el genocidio judío a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Un año después de la decisión de abrir esos archivos, los investigadores empiezan a publicar sus hallazgos. De hecho, un reciente documental de Deutsche Welle confirma las sospechas de indiferencia, silencio e inacción del Vaticano ante una de las mayores atrocidades de la historia humana reciente. La decisión del Papa Francisco fue anunciada asegurando que la Iglesia no teme a la historia. Francisco esperaba que lo que calificó como diplomacia oculta pero activa de Pío XII se evaluara bajo la luz adecuada. Y es una perspectiva, Guillermo y Elsa, demasiado optimista, según lo veo yo, dado que la historia que se está descubriendo da que temer. Es una historia para ser temida, verdaderamente. Eugenio Pacelli, que años después se convertiría en el Papa Pío XII, dijo en algún momento que el problema de los judíos tenían que resolverlo los propios judíos. No se quiso meter a una defensa del pueblo judío en donde él y sus secretarios, había uno muy particular, que recibieron peticiones de los judíos que estaban siendo perseguidos en Polonia y masacrados en Polonia, en los guetos judíos, y también testimonios de cartas de gente que había sido llevada en trenes para los campos de exterminio. Es decir, se recibió esta documentación, pero Pacelli, el Papa Pío XII, determinó que ellos no podían hacer una declaración porque tenían también que defender la situación de los católicos en países donde había llegado el nazismo, ¿no? Como Polonia, como los demás países invadidos por las fuerzas nazis, incluso que llegaron hasta las puertas mismas del Vaticano. Entonces, esa fue la excusa que tuvo este Papa para no hacer una declaración en forma enérgica contra el nazismo. Por otro lado, el Papa Francisco está diciendo, vamos a abrir todos los archivos de Pío XII porque vamos a demostrar que queremos ser una institución transparente ante la crisis de credibilidad de la Iglesia Católica. Él está tratando de esclarecer muchos de estos casos del abuso sexual, partes oscuras de la historia reciente de la Iglesia que quieren sacar a la luz, y parece que eso también está causando que el Papa pause el proceso de beatificación, porque se está demostrando de que el Papa Pío XII sabía que estaban los judíos de Alemania siendo aniquilados, ¿verdad?, a sangre fría, y él escogió actuar en silencio, actuar tal vez por la diplomacia, tal vez poner alguna presión bajo la mesa hacia el gobierno de Hitler, hacia el gobierno de Mussolini tal vez, pero no lo hizo públicamente. Entonces, ante estas evidencias, el Papa Francisco, creo, ha tomado la buena decisión de pausar este proceso de beatificación. Conversando una vez con un teólogo católico, yo le pregunté por qué la Iglesia Católica siempre tenía un papel dual en muchos aspectos de la sociología, la economía, la política. Y este teólogo me dijo, la Iglesia Católica Romana tiene hasta la fecha, nosotros decimos que tiene 2000 años de vida y queremos seguir teniendo 2000 más, y para eso tenemos que tener una actitud neutral ante las cosas que suceden en el mundo y tenemos que ser muy cuidadosos en las decisiones que se toman. Me dijo, la Iglesia Católica es como un tren de esos de carga tremendos que para poder frenar necesitan probablemente 2 kilómetros. Entonces no se puede pretender que la Iglesia Católica cambie su manera de pensar en algunas áreas, pero en otras áreas, probablemente, como dice Elsa, se toman decisiones por esta cuestión de que a la luz pública aparece un jerarca, como lo fue Pío XII, con las manos metidas en una cuestión
que realmente es mucho más grande de lo que la Iglesia Católica a lo mejor anticipó, y que es el reconocimiento público que la Iglesia Católica no tuvo una voz profética en el momento que debería haberla tenido. Pero habría que aclarar también, Elsa y Guillermo, que algunos obispos en Francia protestaron por el genocidio, obispos católicos, y un buen número de católicos en Italia dieron asilo y protegieron a judíos en Roma, salvando la vida de casi la mitad de los 10.000 judíos que se contaban en la capital italiana en esa época. También debemos mencionar, por otro lado, el preocupante silencio e inacción cómplice que se dio en la Iglesia Luterana de Alemania, que en su gran mayoría abrazó la ideología nacionalsocialista de Hitler, quedando tan solo un remanente en lo que se conoce como la Iglesia confesante, que se opuso al nazismo e incluso fue perseguida. Así que este hecho de que la Iglesia a veces mire para otro lado no es nada más exclusivo de los católicos y no es nada más exclusivo del pasado, me da la impresión. No es exclusivo del pasado, porque modernamente muchas iglesias, bien, incluimos la católica entre ellas, pero muchas iglesias protestantes, algunas de ellas muy grandes, mega iglesias, prefieren no meterse en la cuestión, vamos a llamarle cultural, política, social o económica de los países, pretendiendo que muchas de estas cuestiones no afectan realmente la vida de los confesantes, de los que se confiesan como creyentes de una denominación, de un grupo o como se le llame. Y realmente están muy equivocados. Cuando el poder reinante decreta un alza de impuestos, esto afecta a todas las personas, sean profesantes de una fe o no. Cuando un gobierno, un Estado, decreta, por ejemplo, ciertas restricciones a la libertad de prensa, esto afecta la posibilidad de informarse de todo el mundo, sean creyentes, sean budistas, sean cristianos, sean lo que sean, están siendo afectados. Entonces yo creo que las iglesias cristianas en general siempre tienen esta tendencia de que hay un poder sobrenatural que las va a auxiliar en su momento de crisis y no les interesa realmente entender el momento que están viviendo. ¿Y tú crees, Guillermo, entonces que tenemos una obligación como creyentes, como iglesia, a seguir ese precepto que se nos indica en el libro de Proverbios, ¿no? A hablar a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, a garantizar la justicia para todos los abatidos, a hablar en favor de los pobres, de los indefensos, a asegurarnos de que de alguna manera se hace justicia? Y en ese mandato no solamente hay palabras que decir, pero hay mucho más que palabras. Bueno, esa es una cuestión que siempre nos ha perseguido. En los dichos de Jesús, cuando Él dice, ve tú y haz lo mismo, y se está refiriendo a cuestiones que uno debe tomar decisiones, a veces son muy cuesta arriba, porque nosotros tenemos una zona de conformidad de la que nos cuesta salir, pero el llamado y el desafío está ahí. Recordemos que la naturaleza humana del hombre es la misma ayer, hoy y mañana, ¿no? Y el temor es una de esas fuerzas que tal vez apresa a ciertos líderes que en su momento deban tomar una decisión y deciden tomar otra. Y viéndolos con los lentes de la historia, nos damos cuenta que tomaron la decisión equivocada. O tal vez no solamente puede ser el temor, puede ser también el deseo de continuar en el poder, de continuar bajo control de su situación, de sus áreas de influencia. Eso también es muy humano. Pero creo que tenemos la responsabilidad de ver la Biblia con ojos, ¿verdad?, de humildes, ¿no? Pidiendo esa iluminación del Espíritu Santo que nos ayude a interpretar cómo debemos actuar, qué debemos decir, cuándo debemos callar ante las situaciones que nos enfrentamos como individuos y como comunidades de fe. Uno de los casos que vemos en nuestro contexto es la situación de la inmigración. Otro sería la situación del trato hacia las mujeres, del trato hacia los niños en nuestras sociedades, y no podemos voltearnos la cara. Es algo que debemos de enfrentar y por lo cual debemos de verdad tener esa voz, ¿verdad? Que tal vez la mía, la tuya, no tenga fuerza, pero si estamos unidos, ¿verdad? Y formamos voces que se unan y declaren con fuerza que algo es injusto, que algo se debe hacer para ayudar al desposeído, para ayudar al necesitado, para ayudar a la persona que es invisible en nuestra sociedad, pueden hacer un cambio. Me pregunto,
¿Qué hacer con estas verdades tan incómodas acerca de la iglesia, de nuestra historia? Y creo que algunos de nosotros tendemos a escabullirnos y decir, bueno, esto fue cosa del pasado, como decía Elsa, o realmente es la jerarquía, o al final ese escapismo tradicional que muchos tienen, ¿no? De que la fe no se entretiene en asuntos del mundo, cualquier otra excusa que podamos tener. ¿No parece que admitamos mucho nuestra responsabilidad ahora sí a nivel no solamente colectivo, pero también personal? Y es que también vemos la Biblia de diferente manera, Gerson. Hay personas que te pueden decir ante la situación, por ejemplo, del inmigrante, ¿no? Tú y yo la podemos ver como un caso de injusticia, alguien que ha cruzado la frontera con muchísima dificultad tratando de sobrevivir porque no encuentra trabajo en su país de origen, alguien que tiene a sus niños enfermos, a sus padres enfermos, a sus hermanos enfermos y no hay manera de solventar los gastos médicos en su país. Entonces tratan de cruzar la frontera hacia el norte para poder obtener unos dólares y poder salir adelante en el país de origen. Y lo vemos nosotros como casos donde la justicia a nombre de Jesucristo tiene que hacerse para proveer por esas personas. Otras personas leen la Biblia y ven a esa persona como el extranjero, ¿verdad? Que está saliéndose de la voluntad de Dios, porque se está saliendo de su país donde Dios lo puso. Se está saliendo de la voluntad de Dios porque ilegalmente cruzó una frontera que no le correspondía, porque no lo hizo con los papeles correspondientes y está cometiendo ese pecado, ¿no? Entonces, se deslindan de esas responsabilidades que tenemos a nivel hermanos, hermanas en Cristo. Entonces, depende de cómo interpretes tú las palabras de Jesucristo para justificar tu acción, para justificar tus opiniones ante una situación que requiere un análisis, ¿verdad? Bajo la luz divina. Me da la impresión que a veces obviamos lo que está tan claro que no necesita demasiada explicación. Y sin embargo la explicamos en el sentido contrario, produciendo grandes catástrofes. Jesucristo habló muchas veces en parábolas, que son historias que no tienen vamos a llamarle una construcción muy complicada. Y una de las parábolas favoritas de todo el mundo es la del buen samaritano, en donde hay un hombre herido al lado del camino y en donde pasan dirigentes políticos, religiosos, y no tienen tiempo o no quieren auxiliar al herido, pero viene un tipo que es de Samaria, que es de una región que los judíos despreciaban, y este samaritano es el que ayuda a este hombre que ha caído al lado del camino. Entonces Jesucristo hace la pregunta, ¿no? ¿Quién es la persona que realmente está ayudando al otro? Y todos tienen que reconocer que fue el extranjero, el que no era parte del pueblo. Ese fue realmente el que ayudó al pobre herido. Y yo creo que con ese ejemplo Él nos está indicando la necesidad de abrir nuestros corazones, nuestros ojos, nuestra mente, a las necesidades que ha mencionado Elsa. El Antiguo Testamento, escrito, qué sé yo, 1200, 1300 años antes de Cristo, ya señalaba el hecho de que había que dejarle un poco de comida de lo que se segaba para el extranjero, que había que cuidar de él, sin hacer distinción si este hombre era pagano, si adoraba a otros dioses o lo que fuera, había que cuidar de él. Jesucristo lo pone de una manera mucho más práctica en el sentido de ayudar al pobre herido. La cuestión está en qué vamos a hacer nosotros ahora ante las necesidades que se han planteado y no mirar hacia otro lado, sino poder hacer algo en forma concreta por aquel que lo necesita. Pues quisiéramos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre esta fe que pudiera mirar para otro lado ante la injusticia. Visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Play. Encuéntranos también en Twitter como tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, en Brasil y en México. Agradecemos a Elsa y a Guillermo el tiempo para conversar que nos han dedicado y a nombre de todos nosotros te agradecemos a ti el habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.